Para calcular el límite cuando la x tiende a A de f de x sobre g de x, donde el límite cuando la x tiende a A de f de x es igual al límite cuando la x tiende a A de g de x y esto es igual a 0, se utilizan distintas técnicas. Por ejemplo, para calcular el límite cuando la x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 entre x menos 2, si calculamos el límite cuando la x tiende a 2 de x cuadrada menos 4, eso queda 0, y el límite cuando la x tiende a 2 de x menos 2 también es igual a 0. Entonces tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces lo que hacemos es escribir x al cuadrado menos 4 entre x menos 2 como x menos 2 por x más 2 en el numerador y x menos 2 en el denominador. Esto va a ser igual a x más 2 si la x es distinto de 2. Entonces, el límite cuando la x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 entre x menos 2 es igual al límite cuando la x tiende a 2 de x más 2, pero esto es igual a 4. Ahora veremos que para saber cuánto vale este límite que tenemos aquí, cuando el límite cuando la x tiende a de f de x es igual al límite cuando la x tiende a de g de x es igual a 0, basta con conocer el valor del límite cuando la x tiende a A de f' de x sobre g' de x. Y para esto vamos a ver la regla de Lopi. Teorema regla de Lopi. Supongamos que f y g son funciones derivables en el intervalo abierto a b y que el límite cuando la x tiende a A por la derecha de f de x es igual a 0 y el límite cuando la x tiende a A por la derecha de g de x es igual a 0. Supongamos además que la derivada de g es distinta de 0 para toda x que está en el intervalo abierto a b y que el límite cuando la x tiende a A por la derecha de f' de x sobre g' de x es igual a L, es decir, el límite de la derivada de f sobre la derivada de g. Entonces, el límite cuando la x tiende a A por la derecha de f de x sobre g de x es igual a L. Veamos la demostración. Las hipótesis que tenemos son que f y g son derivables en el intervalo abierto a b. Que el límite cuando la x tiende a A por la derecha de f de x es igual al límite cuando la x tiende a A por la derecha de g de x y es igual a 0. Que la derivada de la g es distinta de 0 para toda x que esté en el intervalo abierto a b. Y además que el límite cuando la x tiende a A por la derecha de f' de x sobre g' de x, esto es igual a L. Lo que tenemos que probar es que el límite cuando la x tiende a A por la derecha de f de x sobre g de x, esto es igual a L. Sabemos que el límite cuando la x tiende a A por la derecha de f de x es igual a 0. Esto quiere decir que existe una función f mayúscula de x definida como f de x si x es distinta de A y 0 si x es igual a A. También sabemos que el límite cuando la x tiende a A por la derecha de g de x es igual a 0.
Entonces existe una función g mayúscula de x definida como g de x si x es distinta de a y 0 si x es igual a a, donde tanto f mayúscula como g mayúscula están definidas y son continuas en el intervalo cerrado en A y abierto en B. Entonces sea X un punto que está en el intervalo abierto a B. Entonces F mayúscula y G mayúscula son continuas y derivables en el intervalo A, X. La F mayúscula y la G mayúscula son derivables porque tanto la F minúscula como la G minúscula lo son. Entonces, aplicando el teorema del valor medio de Cauchy, tenemos que existe una C que está en el intervalo abierto a X, tal que G' mayúscula aplicado a C por F mayúscula de X menos F mayúscula de A va a ser igual a F mayúscula prima aplicado a C por G mayúscula de X menos G mayúscula de A. Pero sabemos que tanto F mayúscula de A como G mayúscula de A son iguales y además son iguales a 0. Y tanto la G mayúscula como la G minúscula, como la F mayúscula prima, como la G mayúscula prima, están en el intervalo abierto a X. Entonces, la G mayúscula prima es igual a la G minúscula prima aplicado a C por F de X, también minúscula, va a ser igual a F' minúscula de C por G de X. Por hipótesis, sabemos que G' de C es distinto de 0. Entonces podemos dividir entre G' de C y nos queda que F de X es igual a F' de C por G de X entre G' de C. Vamos a probar ahora que G de X es distinto de 0 para todo X que esté en el intervalo abierto a B. Supongamos que no es cierto. Entonces eso quiere decir que va a existir una X1 que está en el intervalo AB, tal que G minúscula de X1 es igual a 0. Pero esto querría decir que G mayúscula de X1 también es igual a 0. Y como G mayúscula de A es igual a 0, entonces, aplicando el teorema de Rolle a la función G en el intervalo abierto a X1, existe una mu que está en dicho intervalo, tal que G mayúscula prima de mu es igual a G' minúscula de mu y esto es igual a 0. Pero esto es una contradicción con la hipótesis de que G' minúscula era distinto de 0, de donde tenemos que la G de X también es distinta de 0. Entonces, en esta igualdad que tenemos aquí, podemos pasar dividiendo al otro lado de la igualdad la G de X. Así tenemos que F de X entre G de X es igual a F' de C sobre G' de C. Y ahora vamos a tomar límite cuando la X tiende a ambos lados de la igualdad y nos queda que el límite cuando la X tiende a por la derecha
de f de x sobre g de x es igual al límite cuando la x tiende a por la derecha de f' de c sobre g' de c. Como la c está entre a y x, cuando la x tiende a A por la derecha, la c también va a tender a A por la derecha. Puesto que el límite cuando la c tiende a A por la derecha de f' de c sobre g' de c es igual a L, entonces podemos concluir que el límite cuando la x tiende a A por la derecha de f de x sobre g de x es igual a L. Y con esto terminamos la demostración del teorema.